La presidenta llegó a la mañanera con un nombre en mente. No lo mencionó primero, pero cuando llegó al momento no se guardó nada. Lo llamó escritor de ciencia ficción y le preguntó en vivo ¿de dónde lo saca? Pero eso no fue todo. Habló de mexicanos que murieron bajo custodia en Estados Unidos, reveló los números de emergencia consular en pantalla. Defendió a los médicos cubanos con una frase del Papa Francisco que dejó sin palabras a la sala. Y al final, los números de aprobación que ella misma presumió dicen más que cualquier encuesta opositora. Sin embargo, hay un columnista mexicano, publicó una columna bastante, bueno, yo suelo no criticar a mis colegas, pero me parece que bastante perversa, porque amarra navajas contra Cuba, justo en estos momentos, y sugiere que la isla va a armar a los cárteles de la droga mexicanos para traicionarla a usted, presidenta Sheinbaum, lo cual obviamente, reitero, es a mi modo de ver, una fantasía bastante perversa. Es Riva Palacio, ¿no? Sí. Ese señor no es periodista, es escritor de ciencia ficción. No tiene nada que ver con el periodismo, nada, 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 nada. Pues, cada día dice una cantidad de mentiras en sus columnas que uno dice, bueno, ¿de dónde la saca? Entonces es eso, es un escritor de ciencia ficción, para mí, y yo creo que para muchas mexicanas y mexicanos, ¿no? ¿De dónde saca lo que dice? ¿Qué pruebas tiene? ¿Cómo? Él y otros, ¿eh? Hay unos que dicen, la presidenta de la República se reunió ayer. Bueno, aquella vez que dijeron que había ido a Secretaría de Gobernación porque me había visto en el estacionamiento con López Obrador, porque me estaba soplando al oído qué es lo que tenía que hacer. O algunas otras, ¿no? El día de ayer se reunió con su gabinete y su gabinete le dijo que no estaba de acuerdo con el plan B. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En dónde? O sea, la verdad es puro invento. Así como el escrito de hoy, inventó ayer, inventó antier, inventó antes de ayer. Y hay declaraciones de los cubanos que se sienten irrespetados por Pues sí, pero ya que espero que no le haga caso a nadie, porque la verdad, hay algunos que lo leen porque toman de ahí su información para escribir otra columna, es su fuente de información, pero pues la verdad, por cierto, ayer vi una cosa que me mandó mi esposo, por cierto, que me enseña, lo vamos a presentar un día aquí, no se los he platicado, cómo la inteligencia artificial crea bots y crea otra serie de bots de inteligencia artificial y se pelean en la red, bots contra bots, creados por inteligencia artificial, con casos ya concretos, ¿no? Está buenísimo. Así está más o menos el invento del invento de un debate sin fundamento, ¿no? Me gustaría preguntarle sobre el tema de la ampliación del muro entre México y Estados Unidos. Quería saber su opinión si esta ampliación realmente atiende al fenómeno migratorio o desplaza los riesgos hacia rutas más peligrosas para los migrantes. Aquí contó una vez el presidente López Obrador una llamada que tuvo en el primer periodo del presidente Trump y que le habló del muro y el presidente López Obrador le dijo, miren lo que hoy me mostraron en la reunión de seguridad, un túnel. Entonces le dijo, no necesariamente el muro resuelve los problemas. Es una decisión de Estados Unidos, nosotros creemos que hay otros mecanismos para disminuir la migración. Y esos son la cooperación para el desarrollo. La gente migra por necesidad. Y la mejor forma de apoyar para que no haya migración
pues es el desarrollo y el bienestar de las personas. Y durante muchos años Estados Unidos se dedicó a la cooperación para el desarrollo. Ahora hay una visión distinta, y no solo del presidente Trump, sino de gobiernos previos. Y bueno, nosotros siempre vamos a insistir en la otra visión, pero bueno, finalmente es una decisión de Estados Unidos poner el muro. Luego, presidente. Hay una frase que han usado incluso varios gobiernos, no solo nosotros. Es: nosotros preferimos tender puentes y no muros. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre. ¿Hoy usted mantiene esa frase? Sí, por supuesto. Presidenta, el senador John Cornyn advirtió que México podría ser presionado, esa fue la palabra que usó, incluso en el marco del TEMEC, por el tema del agua. La pregunta es si México está incumpliendo o enfrentando una situación extraordinaria por sequía, y cómo responderá México a la presión de los legisladores estadounidenses como Cornyn, que buscan llevar el tema del agua a las negociaciones del TEMEC. Pues sí hay acuerdo, no sé por qué, a lo mejor no está enterado el senador. Hay un acuerdo donde, recuerden ustedes que el Tratado del 44 establece periodos de 5 años para poder entregar una cierta cantidad de metros cúbicos de agua del Bravo y ellos entregar del Colorado en el oeste. Entonces, en los últimos 5 años, México no pudo entregar la cantidad de agua, no porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía. Entonces, no había condiciones para, pues, entregar el agua. En algún momento se firmó un anexo para que se entregara en el siguiente periodo. Y ahora acordamos una entrega de agua, dado que hay pues un faltante, digamos, de los 5 años anteriores, acorde con la cantidad de agua que existe, porque pues no se puede entregar el agua que no tenemos o que afectar el consumo humano de agua en nuestro país, o pues de alguna parte del riego agrícola. Inclusive nosotros el año pasado, para poder entregar agua, apoyamos a agricultores de Coahuila con empleo temporal, dado que no pudieron tener las cosechas que normalmente tenían. Entonces tenemos un acuerdo. En este momento se está discutiendo si se entrega en una semana o se entregan las siguientes 2 semanas, cuestiones de este tipo que ya realmente son menores. Pero hay un acuerdo para la entrega de agua, nos ayuda mucho el canciller y Roberto Velasco. Hay un área especial que tiene que ver con esto, que es SILA, se llama, que quiere decir Comisión Internacional de Límites y Aguas. Hay una compañera ahí muy especializada. Con agua, por supuesto, nos ayuda. Ahora hemos estado en contacto con los gobernadores de la frontera, con Tamaulipas, con Nuevo León, con Chihuahua y con Coahuila, que son los estados que pueden verse afectados por la entrega de agua, y vamos trabajando bien. Ahorita hay este tema de si se entrega en una semana, si se entrega en 2, en 3, pero ya pues es algo menor respecto al acuerdo que se tomó. Presidenta, sobre Estados Unidos, Cuba, quiero preguntarle 3 cosas. Fíjese que hay como, después que han empezado a llegar flotillas y ayuda de la sociedad mexicana, no solo del gobierno, sino del pueblo de México a Cuba, como que se ha reforzado la presión mediática, algunos columnistas acá, y también esto va a la par de declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado, que ha hablado de que las brigadas médicas cubanas las ha calificado de trabajo forzado, imagínese usted. Hoy hay brigadas médicas cubanas no solo en México, en más de 50 países. O sea que México es uno de los 50 países que tiene médicos trabajando y especialistas en zonas rurales, zonas marginadas, de difícil acceso. ¿Su gobierno respaldará, es la pregunta, la cooperación médica con Cuba o cederá a la presión diplomática de Estados Unidos? No, nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México. No podemos olvidar, primero, que fueron los médicos cubanos quienes nos vinieron a ayudar durante la pandemia, condiciones
pues de mucha dificultad. Hacían falta médicos especialistas y quienes vinieron a ayudarnos fueron los médicos cubanos. Ahora nos ayudan en muchísimos lugares. No sé exactamente el número de médicos cubanos que están aquí, pero se les paga lo que se les tiene que pagar. O sea, ellos reciben su salario, no es que vengan aquí y les pague el gobierno cubano allá lo que quiera, claro, y están en condiciones, no, se les paga un salario y es parte evidentemente de un acuerdo bilateral. Ayer comenté en el norte, Baja California Sur, es difícil que se vayan médicos especialistas mexicanos y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí. Claro. Y en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas, ahí están. Además, Cuba tiene desarrollos en medicina muy importantes. En su momento se compró la vacuna contra el COVID, la Abdala. Tenemos un convenio con ellos para el tratamiento del pie diabético. Con el Everprope. Sí, y son clínicas especializadas del pie diabético que vamos a aumentar, porque frente a la amputación de un pie de una persona que vive diabetes y que llegó a ese límite, pues hay un tratamiento alternativo que evita amputar una pierna. Imagínense, pues cómo no vamos a darles oportunidad a un mexicano o una mexicana de que pueda tener acceso a un medicamento o un tratamiento como ese. Y otras acciones que tenemos junto con Cuba. Y la ayuda humanitaria, hay personas que no les gusta la ayuda humanitaria, pues porque jamás la darán. Yo repito mucho una frase del Papa Francisco, que dice: es ilícito mirar a alguien de arriba hacia abajo. Nunca se puede mirar a nadie de arriba hacia abajo. Solo se puede hacer, hay una excepción, cuando uno le da la mano para levantarse. Y eso es lo que es el humanismo mexicano. Nosotros damos la mano al que sufre, al que tiene problemas, porque ese es el pueblo de México. Esa es la característica del pueblo de México. Personas en pobreza que están dispuestos a ayudar a los demás. Entonces, esa es nuestra característica y lo vamos a seguir haciendo. Y además, nuestra Constitución defiende la autodeterminación de los pueblos. Hay quien dice de estos comentócratas de derecha que, bueno, pero el pueblo cubano vive una dictadura, esa es su opinión. Pues sí, pero no por eso tiene que haber una invasión, no por eso tiene que haber un cerco comercial, no por eso tiene que haber un cerco de llegada de combustibles. Para eso están Naciones Unidas, por ejemplo, para que en todo caso sea un organismo multilateral quien pueda resolver un problema frente a una situación así, pero no es otro país quien le resuelve el problema a otro, porque finalmente hay autodeterminación de los pueblos. Entonces, nosotros siempre vamos a defender eso y la necesidad de ayuda, del envío de ayuda humanitaria y al mismo tiempo el derecho del pueblo cubano a elegir a sus gobernantes, a decidir quién los gobierna, a decidir su esquema de gobierno, su régimen económico y también el que Cuba pueda tener comercio. Recientemente Cuba abrió su país. Casi nadie habla de eso. Exacto. O sea, recientemente dijeron, no sé qué alcance tenga, incluso lo estamos revisando a través de Cancillería, pero dijeron por lo menos los cubanos que salieron de Cuba pueden regresar a invertir en Cuba, tienen las puertas abiertas para hacerlo. Lo dijeron de otra manera, pero esencialmente es eso. Bueno, eso no existía. Hoy se puede llegar a hacer negocios en Cuba por una decisión que toma el gobierno de Cuba
Y quien puede determinar si eso cambia o no, pues es el propio pueblo cubano. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué lectura le da a la ausencia de los senadores del PT ayer en la discusión del Plan B en comisiones? Pues no sé, tienen que explicarlo ellos, ¿no? ¿Qué pasa con lo de la parte de la revocación? Que en primer lugar ni siquiera hemos… lo que planteamos es la posibilidad de que pueda ser a la mitad del sexenio o un año después. Esa es la propuesta. Hay quien no está de acuerdo con eso. Bueno, los últimos 5 días todo el mundo opina sobre ese tema. Nadie habla de los privilegios, todos hablan de la… ¿qué pasaría si la presidenta solicitara la revocación para el 27? Entonces hay partidos que dicen, bueno, pues va a tener más votos Morena, así abiertamente, porque la presidenta viene de ese partido. Cuando en realidad, si hay revocación de mandato en el 27, pues no vamos a hacer campaña por ningún partido. Pero hay quien piensa pues que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta en el 27. Entonces no lo quieren aprobar. El PAN, el PRI y MC, porque no aprueban nada que venga de nosotros, porque ni argumentos hay, ¿verdad? Y hay otros de los que nos han o que han venido con el proyecto, pues que temen reducir su votación, esa es la verdad. No tiene nada que ver con eso, en realidad, nada, absolutamente nada. Una cosa es la votación que vaya a haber de gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, y otra muy distinta, la revocación de mandato. Incluso nosotros propusimos que no se usen tiempos oficiales ni nada, solo para decir va a haber revocación. Pero bueno, hay quien le parece que puede perder votación. Entonces no sé si esta sea la razón del PT, ¿verdad? De no apoyar. O sí apoyar, porque tampoco vamos a ver cómo va a votar en el Senado. Entonces, nosotros bueno, el presidente López Obrador incorporó la revocación de mandato en su sexenio, en la Constitución. Y es importante que haya una valoración de la ciudadanía del presidente de la República. ¿Es obligatorio para todos los presidentes? No. Está en la Constitución, pero tiene que solicitarse con un número determinado de firmas. No es obligatorio que todos los presidentes tengan que hacer revocación. Y nuestra propuesta, también pues por recursos y todo, es que todas las votaciones se hicieran en el 27, incluida la revocación. O que se pudiera hacer, ni siquiera que se haga, sino que se pudiera hacer. Pero bueno, ya depende de los senadores. De todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es lo de reducir los privilegios y que la gente pueda tener recursos para agua potable, para drenaje, para pavimentación, para luminarias, para lo que deben destinarse la mayor parte de los recursos públicos. ¿Cederían ustedes que la revocación se haga en el 28 a cambio de que se vote la reducción de los privilegios? No, no es ceder. O sea, está una propuesta, se puede votar una parte y otra no. Así es en el Senado. Presidenta, está por cumplirse pues una cuarta parte. O en la Cámara de Diputados o en cualquier congreso, si así se propone. Presidenta, está por cumplirse una cuarta parte de su administración en marzo, el 25%, ya año y medio de su administración. Más allá del término de porcentajes, ¿en qué momento de su administración nos encontramos y qué le depara a los mexicanos en el resto de su sexenio? Bueno, este año hay mucha obra. Hay obra en energía, hay plantas de energías renovables, hay plantas de ciclo combinado que inician su construcción, muchas líneas de transmisión y distribución, hay mucha obra en Pemex, con contratos mixtos se está trabajando para mayor producción de fertilizantes, petroquímica, hay gasoductos,
está aumentar la producción de gas en nuestro país. Hay más carreteras que ya se presentaron aquí, puertos, ferrocarriles. Por cierto, van muy bien los trenes al norte, muy bien. Puentes, distribuidores viales, muchísima obra pública que va a ayudar también a generar empleo, al desarrollo de la economía. Y hay muchas inversiones privadas también que se están resolviendo, pues algunos temas de requisitos que tienen que cumplir, pero hay mucha inversión privada. Los programas de bienestar, este año, recuerden, inicia en agosto la beca de útiles y uniformes escolares para todas las niñas y niños de primaria. Esa ya ha habido asambleas y viene. Está la credencial del Servicio Universal de Salud, que va a iniciar en abril. Se están construyendo hospitales, se están construyendo escuelas, se están construyendo preparatorias, caminos artesanales. Es decir, hay todo bueno por delante. ¿Y en el ámbito político? En el ámbito político, todo muy bueno también. Ayer salió, les voy a presumir. Tirar aceite, decía López Obrador. No, este es ¿de quién es esta? Civic Global Data. Hazle más chiquito para que se vea todo. Ahí nomás. Y justo en ese contexto, en el Heraldo de México se publica una encuesta que 7 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión, presidenta, y justamente en el contexto de pues ya va el 25% de su administración. Sí, y son varias encuestas que nos dan 70, 74, por ahí, 78, ayer salió una. Pero 70, nos quedamos en 70. Y ya por último, eso que nos presenta. Y agradecerle a la gente el apoyo, por encima de todo. Agradecer al pueblo el respaldo. Y como decimos nosotros, no mentimos, no robamos y no vamos a traicionar nunca.